Bueno, como lo prometido es deuda, acá vamos con el periodista, el primer gran polemista que tiene el Río de la Plata, que es este cura franciscano, Francisco de Paula Castañeda, que es un, digamos, un erudito, o sea, como bueno, los curas tenían una formación eh, muy importante, ¿no? Educativa, manejaban idiomas, el latín, etc. Y él fue incluso profesor en la Universidad de Córdoba, pero bueno, vino a Buenos Aires y era un tanto díscolo, pero era un tipo muy popular, ¿no? Muy activo, eh, en el 15 había sido encargado de decir el Te Deum, por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Eh, y bueno, como les decía, era muy popular y naturalmente, como buen cura católico, un tanto reticente a las ideas estas novedosas que venían siendo los mares, ¿no? Con, digamos, ideas con tinte liberal, que eran tanto más ateas, ¿no? De la Revolución Francesa. Y tiene una polémica, la primera polémica en el año 1819, eh, el Americano era el periódico, y el periodista era Juan Cruz Varela, poeta muy joven en ese momento, liberal él, y saca al cura este un periódico llamado La Amonestación al Americano. Y ahí empieza su derrotero, ¿no? Que tenía nombres muy estrafalarios, el Teo Filantrópico, el Despertador Teófilo Político, Doña María Retazo, la matrona de los cuatro periodistas, eh, infinidad, vete portugués que aquí no es, o sea, infinidad de títulos va a tener Castañeda, y todos muy políticos, muy polémicos, y también naturalmente políticos, ¿no? Llegó a escribir 7 periódicos al unísono, al mismo tiempo, ¿no? Uno piensa, bueno, es pura, no tiene mujer, tiene tiempo, hay que escribir, ¿no? Pero bueno, era muy prolífico el curita, y muy bravo, su momento de esplendor va del 20 al 23, 24, ¿no? Y sus adversarios son los liberales encabezados por Bernardino Rivadavia, ¿no? Eh, lo que va a tener el cura es una persistencia fenomenal y digamos, una batalla incesante en contra te recuerdan las reformas rivadavianas, que entre ellas están las religiosas, que trata de confiscarle los bienes a la iglesia, y allí, imagínense cómo se pone el cura, se pone de los pelos y ya en un batifondo, ¿no? Bastante respetable. Entonces, tiene también problemas, no solamente políticos, porque él había sido elegido para la Sala de Representantes de Buenos Aires en el 21, pero sacan ahí sobre el pucho una de exigencia, de cláusula, ¿no? Que tenía que ser propietario. ¿No se acuerdan que Rivadavia andaba con ese tema del voto censitario? O sea, que solamente podían votar los que tenían dinero, algún caudal, como ser presidente de Boca, ¿vieron? Está todo pensado para estas chicas macristas, qué bichos son. Eso sí, andan rápido. Bueno, pero nos saquemos a Boca del mes. Vamos con el tema del voto censitario, que Rivadavia decía que solamente podían votar los que tenían propiedades, ¿no? Y un cura no tenía propiedades. Entonces, quedaría al margen, entonces antes de que lo echen, el tipo renunció y es un escándalo bastante respetable. Y bueno,
desde sus periódicos, doña María Retazo, por ejemplo, un periódico que es una alegoría a la República, es una joven mujer, pero llamada con cierta experiencia, ¿no? La matrona de los cuatro periodistas ya también es una mujer, pero ya más centrada en años, ¿no? Matrona se le llamaba a las mujeres que ya estaban casadas, que ya tenían cierta edad, pueden ser solteras también, pero una experiencia, ¿no? Y bueno, doña María Retazo va a ser el título que voy a elegir para este periódico, que por ejemplo los 10 primeros números no tienen mayor inconveniente, sí, a los tiro con todo el mundo, pero en el 11 ya lo deportan a Maipú, al sur de la provincia, ya con los indios, ¿no es cierto? La línea, más allá de la línea de Fortines, y bueno, cuando vuelve, el curita vuelve y sigue con sus periódicos y su prédica belicosa, y va hasta el número 15, y ya en el 15 lo, lo quieren meter en cana y ya no se deja agarrar el viejo, así que se va al exilio, se va para viejo, no tanto, porque había nacido en 1776, perdón, 76, ¿no? Y se va al exilio. Y desde Montevideo escribe el número 16 de Doña María Retazo. Hay una reproducción facsimilar de ese periódico, con un estudio preliminar de Tomás Ausa, ¿no? Con quien algunos, ahora después les voy a contar algunas peloteras tengo. Falleció Don Ausa. Pero entonces, eh, el tema es que este cura, por ejemplo, fue en un periódico de él, no recuerdo, creo que fue en el Tío Filantrópico, tenía otros nombres, útil, publicador, chueco, federal, porque él no era, primero les cuento, en el tema filantrópico, el periódico el único, en el cual el 20 de junio, o ha sido el 22, no sé, habla de la muerte de Manuel Belgrano. Es el único periódico que refiere al fallecimiento del gran Manuel. Y ahora me olvidé que les iba a decir. Él era un acérrimo antiliberal, pero no por ello era federal, ¿no? Le pegaba para todos lados, el loco no tenía paz con nadie, ¿no? Incluso con Estanislao López, que después del exilio en Montevideo se va a Santa Fe, a pesar de haber criticado en oportunidades a López, va allí y cruza después a Entre Ríos, y en Entre Ríos es donde muere en el año 32, ¿no? Pero bueno, la verdad que él fue un cura, un periodista bien polémico, ¿no? En una época donde la, la época rivadaviana, digamos, del gobierno de Martín Rodríguez, con el ministro de gobierno, con don Martino Rivadavia, es muy belicosa, o sea, los periódicos son efímeros, salen pocos números, hay mucha violencia en el contenido de ellos, eh, hay mucha persecución de parte del gobierno. Por ejemplo, el gobierno, con Rivadavia a la cabeza, ¿no? Hace una ley, una suerte de ley que no es tal, pero bueno, sobre la libertad de prensa, y dice que el responsable es el director. O sea, si el director, vos para ser director de un periódico, eras responsable de todo lo que allí aparecía escrito, cosa de que fuera más fácil para meter en cara. ¿Qué es lo que hicieron rápidamente? Por ejemplo, el Cincinnato, un periódico que puso como director a un débil mental. Si no era analfabeto, o sea, como somos el pícaro los argentinos, ¿no? O sea, nosotros venimos juntando picareces, ¿no? Así que lo cierto es que, bueno, que es una época muy jorobada, ¿no? Mucha, y el cura Castañeda subía los tonos
bien arribita y le contestaban con munición gruesa también. El rivadavianismo no se privó de tener yo hablo de una esfera pública oficialista, porque crea con un grupete de periodistas, con Julián Segundo de Agüero a la cabeza, también ex cura, pero era muy aburrido, se ve que ser cura y todos la colgaban los hábitos, ¿no? Como ahora cuelgan los botines, los guantes, y allá colgaban los hábitos. Y decía Agüero, siempre me llamó la atención, convoca a una reunión a la sociedad literaria, ¿no? Que forma parte de la esfera pública, ¿no? De una sociedad literaria, en el cual se reúne esta gente, pero respondían a Rivadavia, eran oficialistas, ¿no? Y va a reunirnos a las 12 del mediodía, miren la hora que se contaba, ¿no? Y allí van Manuel Moreno, Ignacio Núñez, Lianfune, que estuvo en todas, Wilde, papá, el primer Wilde que escribió 70 años, Buenos Aires 70 años atrás, Santiago Wilde se llamaba, en ese el nombre, Fernández, que era un médico, bueno, unas 12 personalidades de aquel momento, ¿no? Y entonces van a componer esta sociedad literaria de Buenos Aires y con un órgano de prensa, el Argos, los Mil Ojos, habían dado el trato el Argos. Entonces, también tenían otra publicación que era La Abeja Argentina, y La Abeja Argentina era más científica, ¿no? Donde se trataba de que salía, no era un semanario, sino mensual, o cosas por el estilo, y lo que hacía era, recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, era que en un artículo, Argerich creo que era el que lo escribió, que él le pedía que los cementerios estuvieran más retirados, ¿no? Que ya el de la Recoleta quedaba cerca, entonces iban los que eran bueno, una cuestión bastante loco, el tema de ir con una carretilla y el fiambre con la mano, ¿no? Balanceándose, y eso fuera visto, y aparte porque traía muchas enfermedades, ¿no? Entonces había que alejar los cementerios. Me acuerdo que se empieza el tema de la cuestión atmosférica, de la cuestión meteorológica, ¿no? Se le empieza a dar un poco de bolilla al tema de la agricultura, ¿no? Bueno, lo cierto era que había que mostrar que el rivadavianismo, todas estas luces europeas que había traído Rivadavia de tan lejos, de allá de la Europa, bueno, tenía que mostrarlas, y ahí iba, ¿no? A esto trataba el mensajero argentino también, y se le opuso el tribuno, que era donde estaba Manuel Dorrego, ¿no? Después estaba el Pampero, el Tiempo, de los Varela, otro semanario, pero se volvieron muy belicosos, y después del rivadavianismo todavía más, ¿no es cierto?, cuando precisamente Dorrego eh, llega al gobierno de Buenos Aires, ¿no? Digamos, después del 27 es muy subido el tono, ¿no? Recordemos que hay también un interregno del 26 al 27, que está el bueno de Bernardino Rivadavia, que se hace elegir presidente. Y esto se olvidan los liberales de decirlo, porque para ser presidente, ¿qué hay que tener? Efectivamente, como ustedes bien lo dicen, una constitución. ¿Y había una constitución? No la hay, no la hay. Entonces, bueno, Rivadavia fue un presidente de facto. Hoy decimos que Alberto está sentado en el sillón de Rivadavia, y resulta que el primer presidente que tuvimos fue un presidente de facto, ¿sí? Pero bueno, como era liberal, está todo bien, se lo perdonamos más, ni lo decimos y todo pasa, ¿no? Como si fuera un fenómeno Rivadavia, ¿no? Pero lo cierto es que Rivadavia, que estaba muy preocupado, ¿no?, con el que trae a De Angelis, a otro gallego, Morán, que son periodistas
trae de Europa para que sean plumas que trabajen para él. Pero lo cierto es que en ese interín, ustedes recordarán que la banda oriental es un hervidero, que ya en el 20 el pobre José Gervasio Artigas es traicionado ya definitivamente por Ramírez y Stanislao López, que vienen a Buenos Aires todos estos caudillos, que se arma todo el tema de la anarquía, ¿no? Lo cierto es que siguen los portugueses allí y en la banda oriental, ¿no? Que era una provincia más de las Provincias Unidas, como si fuera Córdoba, como si fuera, ¿no? Santa Fe, cualquiera de ellas. Y lo que ocurre es que va a haber la expedición de los 33 orientales que van a salir, aparentemente pagados por Juan Manuel de Rosa, van a recuperar el gobierno de Montevideo y van a decir taxativamente: nosotros somos y queremos seguir siendo una provincia más de las Provincias Unidas. Esto se complica y en el año 25 se arma el tema de la guerra con el Brasil, guerra que ganamos en la tierra, la batalla de Tuzangó, por allá por el 17 de febrero del 25, y después también ganamos por vía fluvial, con el almirante Brown, las cascaritas de nueces, teníamos el botecito y lo bajamos en Juncal, 2 o 3 batallas marítimas. Y lo cierto es que todos esos triunfos los fue tenía un amigo, José Manuel García, el otro de la guía, y le dice a Rivadavia, muy liberal, ¿no? Tenía una silla carrera que cuando se abría tenía la carita del rey de Inglaterra, un patriota, y entonces le dice Rivadavia: mira, andate hasta Río de Janeiro y arreglá esto con el Reinaldo de allá, porque a ver si la paramos. Y entonces va hasta allá, hasta el río de Iquique, y ¿qué le digo? Vos sabés. Así que fue allá José Manuel García y llega a Río de Janeiro, se ve con el Reinaldo y dice: bueno, dice, ¿y usted qué quiere, don Reinaldo? Y me traen provincia Cisplatina, ¿no? Así le llamaba la banda oriental, la provincia Cisplatina. Ah, no hay ningún problema, entonces hay que firmar. Y firmó. Claro, este loco firma, y cuando se enteran acá, como corresponde, le echaron a bolsazo a Rivadavia, y entonces, bueno, lo que ocurre es que en ese interín asume Manuel Dorrego, periodista también, el loco había sido, ya lo habíamos visto, ¿no? Y en el tribuno, ¿no? Federal, el tipo ahí muy popular también en Buenos Aires, defendido por los orilleros, y, que eran los arrabales, ¿no? de Buenos Aires. En cambio, Juan Manuel de Rosas por los paisanos, por todo el campo, digamos. Pero bueno, lo cierto es que están bajando los veteranos de guerra, con espadas sin cabeza, decían, a Juan Lavalle, porque era muy bonito, rubio, así como yo, ojos celeste, pintón, delgadito, no dejaba Teresa con cabeza, ¿no? Y la pasión de las chicas, y el Manco Paz, que había perdido una mano en la batalla de Tizango. Entonces, venían los veteranos, cuando están bajando de la guerra, se enteran que acá se había firmado, le habían entregado a la banda oriental, a Brasil, estaban como locos, ¿cómo? Fuimos, peleamos y todo. Y entonces, pero ¿qué pasaba? Dorrego no quería firmar la sesión de la banda oriental, decía que no, que no y que no. Entonces había un embajador británico, de la mano el representante del Lord Canning, que era el canciller inglés, ¿no? En estas tierras, y Ponsonby le dice a Dorrego: mirá, loco, si no querés firmar, no firmé. Total, ¿no? Que se había creado ya en la época de Rivadavia,
el banco de la provincia, o sea, no era el banco de descuento se llamaba, ¿no? El banco de la provincia. Y entonces dice, bueno, no querés firmar, no firmé. Dice, pero cuando vengan los muchachos estos, que no sé quién le va a pagar, porque nosotros no te vamos a dar un mango. Y plata no teníamos. Lo que tenían era el banco, y el banco era inglés, como corresponde, ¿no? Como fue bueno, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces cuando llega a Lavalle, los liberales le calientan la cabeza, y dice, no, el que entregó todo fue Dorrego, y Dorrego no había querido firmar hasta que tuvo que firmar, pues si no, no podía hacer nada, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Agarra a Lavalle el 13 de diciembre del año 28 y lo fusila. Y acá cuando lo fusila es interesante también un caso que le escribe, afortunadamente quedó la carta de Juan Cruz Varela, era un poco más crecidito y ya no estaba hablando con el cura Castañeda, sino que le escribe a Lavalle y dice, mire, lo que usted ha hecho es obra buena. Y se acuerdan que hoy hablé de un periódico, El Tiempo, se llamaba, que era de Juan Cruz Varela. Y dice, el tiempo dirá durante un lapso interesante que usted ha hecho lo mejor que se podía hacer, que era fusilar a Dorrego. O sea, ahí vemos al periódico, ¿no? Cómo lo pone este buen Varela ¿no? a jugar a favor de Lavalle, de los liberales, ¿no es cierto? Y del carril, recordarán ustedes que la cabeza de la hidra se le corta, en el juego de ajedrez, en el juego, el triunfador es quien maneja y de quién depende la cabeza del enemigo. Entonces, como había triunfado la base, fusilar. Y ahí tenemos un punto de inflexión en nuestra historia, ¿no? Que son precisamente los civilizados, los liberales, ¿no? Quienes son los violentos, los bárbaros, los que cortan cabezas, los que fusilan. Pero bueno, entonces, también en esta época, en el año 27, sale el British Pack, que es un periódico inglés. Había una colonia inglesa acá muy importante que necesitaba un periódico para, a la vez de informar a la metrópoli, a Londres, que la comunidad inglesa aquí tuviera para leer en su propio idioma, ¿no? Te lo digo ahora porque después me voy a olvidar. Por ejemplo, es muy interesante cómo el British Pack hace, para mí, la primera infografía que hay en el Río de la Plata, porque hace todo un mapita, ¿no? De cómo es la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Me acuerdo de unos alumnos, hace muchos años, ya unos 20, cuando yo hacía hacer este tema de las monografías y podíamos investigar y aprender todo. Me recuerdo que ellos, que sabían inglés, fueron, nos consiguieron permiso para ver British Pack ahí en la biblioteca Rocha, ¿está? Y bueno, pudieron ver, ¿no? Y analizar la batalla de Obligado, cómo mandaron un corresponsal, este corresponsal hizo el dibujito, y bueno, cómo vino acá, se publicó en el British Pack, ¿no? El director era un tal, no sé, Lobe, proveniente de Lobe y Zamora. Bueno, este Lobe es uno que escribe un inglés en Buenos Aires, ¿no? Y les recomiendo, hablando de un inglés en Buenos Aires, porque yo no hablé la otra oportunidad, pero hay una literatura que es la literatura impresionista, que es de estos viajeros que vienen, miran y escriben, ¿no? Pero no lo hacen por filantropía, porque les gusta, no, lo hacen para sus metrópolis, y así que vienen estadounidenses, ingleses sobre todo, franceses, bueno, de todos lados, ¿no? Pero es muy interesante de esta literatura porque, bueno, nos sirve muy bien muchas veces fuente histórica, a pesar de que, bueno, ya les digo que, por ejemplo, sirve también para el plagio, ¿no? Ustedes saben que el bueno de Sarmiento en el Facundo es un plagiador, ese Sarmiento, ¿no? ¿No? Se mandó un refrito y hablaba de las pampas en el Facundo, pampas que no conocen, hablan de pampas sin eco. Ay, dice el Pepe de la radio. Pero bueno, Sarmiento hablaba de la Pampa, imagínense, vivía allá en San Juan. ¿Qué Pampa? ¿Qué sabía lo que era la Pampa, no? Por las que andaba Juan Manuel y esas cosas.
Pero bueno, ahí es el toma de los viajeros, el tipo era un gran lector y bueno, te gana un poquito, no pasa nada. Volviendo al tema periodístico, digamos que luego de el, digamos, el fusilamiento, y aparte imagínense lo que implicó el fusilamiento de Dorrego, hubo de parte de la Sala de Representantes un repudio impresionante, porque bueno, duró muy poquito el gobierno del 1 de diciembre, unos pocos meses, ¿no es cierto? Por eso se llamaban los decembrinos a los liberales de Lavalle. Dura muy poquito y bueno, ya sabemos que en el año 29 viene Juan Manuel de Rosas a tener su primer gobierno que va del 29 al 32. Y digamos rápidamente, digamos con Mierza, aquel que le pegué tanto, ¿no se acuerdan? Con el tema que él habla de letrado, siguiendo el perindón, ¿no? Eh, eh, bueno, este Mierza dice una cosa bien interesante que la comparto, es un estudioso de esta época, y él manifiesta que desde el punto de vista de la libertad de prensa no hubo grandes cambios desde la época de Rivadavia, digamos, del 2021 hasta el año 32, 33. ¿Por qué? Porque ya digamos, el conflicto era tan, o sea, se formaban jury y todo, y se cerraban periódicos y se abrían y bueno, era bastante complicado, ¿no? Este tema del, del periodismo, a punto tal que cuando asume Juan Manuel de Rosas, poco antes, la sala de representantes manda a quemar, y es esto lo que quedó como que se lo endilgan a Rosa, y no es Rosa el que lo hace, eh, mandan a quemar taxativamente escrito, el pampero, tal número, del tiempo, de tal número a tal número, de la Gaceta Mercantil que había salido en 1823 y luego se va a convertir en el órgano por antonomasia del rosismo, ¿no? Hasta el 3 de febrero de 1852, momento de la batalla de Caseros, que cae el rosismo. Así que incluso, insisto, algunos números de la Gaceta Mercantil se queman. Y entonces, bueno, se habla, este primer gobierno de Rosa es tan liberal como los otros. ¿Recuerdan ustedes? No, todavía sí, ya les había comentado, de Alvear, ¿no? Del negro Segismundo, que era embajador, por ejemplo, de Rosa en Estados Unidos, tenía el ministro Roxas y Patrón, que era liberal, o sea, eran, entre federales y unitarios había diferencias, pero no eran tan marcadas, y es cierto que los federales trataban de que fuera todo más representativo de las provincias y demás, pero el tema de los unitarios que querían que todo pasara por Buenos Aires y nada más, pero bueno, más allá de eso eran casi sutilezas, ¿no? Es que era federal en serie, no lo podemos frenar, pero les sugiero que cuando puedan lean, de José Gervasio Artigas, que era tan rioplatense, tan nuestro, ¿no? Lo que pasa es que la historiografía liberal se lo regala a los hermanos uruguayos de banda oriental porque no lo querían para nada, porque lo comulgan, ¿no? Hay una carta muy célebre entre Mitre y Vicente Fidel López, el hijo de López y Planes, que hizo el himno, que dice, bueno, dice, Artigas no va a figurar en nuestra historia, ¿no? Era un bárbaro, no tenía nada, Artigas, era un tipo muy preparado, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Lo cierto entonces es que la cuestión esta del advenimiento del rosismo, ¿no? No va a haber grandes cambios desde el punto de vista periodístico, eh, sino que empiezan y había ya, por ejemplo, el látigo federal, hay el clasificador o el
nuevo tribuno, bueno, siguió el British Pack, les decía, el British Pack va a atravesar, sale en el año 27 y va a llegar hasta el año 1858, atraviesa todo el rosismo sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Con el racismo, pero bueno, ahora nos metemos de lleno en el racismo. Vamos, esperen un cachitito que freno esto y ya vuelvo con ustedes con el periodismo, con el racismo. El periodismo. Casi como acá, ¿no? Si no era. Deben tener que hacer acordar al R, recuerden, así me dicen, me gritan, tanto, al R tenés que apretar.